Muy buenas tardes. De nuevo con ustedes, quien les habla, Mimi Prado, y en la compañía de Fausto Amador Arrieta. Este programa pasa por 89.1, como están oyéndolo ustedes, a la 1 de la tarde, cadena radial costarricense, y a las 11 de la noche en 89.1. También nos pueden seguir en el canal de YouTube, en el que accesan con mi nombre fácilmente. Esta es la segunda parte del programa anterior, el caos de la gobernanza, el caos de un mundo sin gobernanza. Fausto propuso para entender el caos, una organización intelectual en el programa anterior. Y habló de organicémonos en 3 libros o en 3 capítulos de un gran libro. La crisis de identidad de los Estados Unidos, la crisis de liderazgo de los Estados Unidos. El segundo capítulo, la crisis de identidad de la Unión Europea. Y el tercer capítulo, o tercer libro, como decía Fausto, el movimiento ordenador del caos vendrá por el sur global. Bueno, no dio el primer programa más que para el primer libro, ¿verdad? La crisis de identidad de Estados Unidos y lo que esto significa en este caos de gobernanza y este caos en el mundo. Este caos de falta de liderazgo, ¿verdad? De ausencia de liderazgo, como lo señalaba muy claramente Fausto. Vamos, Fausto, un pequeño resumen del primer libro para entrar en el segundo. Claro que sí, Mimi. Buenas tardes. Yo podría decir que estamos nosotros hablando de el encadenamiento de nuestras incertidumbres, que tal vez puede ser la forma de titular esta segunda parte. La semana pasada, para hacer un resumen, reflexionamos sobre los diversos componentes de un mundo en conflicto, caracterizado por diferentes crisis, que si bien aparecen circunscritas en contextos regionales, de hecho tienen dimensiones geopolíticas mundiales. Intentamos dar una mirada de conjunto al escenario generalizado de crisis y lo primero que notamos es que todos los conflictos se insertan en una misma realidad global. De hecho, decíamos que en las disyuntivas de cada conflicto se juega la transformación de los contornos de un nuevo orden mundial. Entonces, podemos decir que estamos en proceso de cambio. Estamos sumidos en la incertidumbre que rodea los procesos de cambio. La humanidad se encuentra en las labores de parto de una nueva época. Y bueno, en ese largo proceso de transición nos regustábamos recordando el profundo pensamiento de Gramsci, cuando en vísperas de la Segunda Guerra Mundial decía, el mundo se muere, el viejo mundo se muere, el nuevo tarda en aparecer. Y es en ese claro oscuro que surgen los monstruos. Bueno, nosotros hablamos un poco de los monstruos que vivimos. El mundo que nos espera se dibuja en las secuelas que dejen los conflictos del presente, en la forma en que se resuelvan. La primera impresión que tenemos de la actualidad internacional, lo dijimos entonces, es la proliferación del caos. Y hacíamos una enumeración de componentes enmarañados de desorden y de incertidumbre que iban desde la guerra de Ucrania, la crisis política y económica de la Unión Europea, los golpes de Estado en África, la interminable guerra del Sudán, de la que no hablamos y hay que hablar en algún momento, y el caos se alarga de forma intempestiva en Medio Oriente, que deja de ser una zona que estaba hasta hace poco calmada, en aparente proceso de restablecimiento diplomático generalizado, y de repente, casi de repente, se convirtió en la más grave crisis internacional, humanitaria y civilizatoria que hemos vivido. Recientemente algunos organismos internacionales de derechos humanos y de apoyo, Oxfam, y de apoyo a situaciones de crisis, dijeron que jamás en la vida de esas organizaciones habían visto algo tan espantoso como lo que está ocurriendo en Gaza.
A esa enumeración se suman los estertores de una crisis estructural de la democracia que se manifiesta en el corazón mismo de su esencia, la representación política. Esa es la esencia de la democracia, es lo que expresa la democracia. Y la crisis de representación política aparece como montones de cosas: proliferación de partidos, búsqueda de salvadores fuera del sistema, y bueno, y lógicamente movimientos hacia los extremos, hacia la derecha, Iba a decir en extremo. Europa, alimentada por gigantescas, incontenibles olas migratorias. De más bajo perfil tal vez desde el punto de vista crítico, pero profundamente de mayores consecuencias históricas, está ahí por debajo, apenas detrás de los telones, la competencia geopolítica entre China y los Estados Unidos como destino programado, Mimi, de cada confrontación del presente. Pareciera que cada cosa que ocurre en cualquier parte del mundo es la antesala de la confrontación con China. Y también es síntoma viviente de este mundo en busca de ordenamiento la creación de nuevos foros internacionales marcados casi solamente por la renuncia viva de grandes naciones del sur global a seguir siendo dirigido y gobernado por el hegemón. Una renuncia a contentarse con el orden mundial existente. Todavía no son mucho más, pero ya eso es mucho, valga la redundancia. Todas estas coyunturas de caos se encadenan unas con otras y señalan el desenvolvimiento de un mundo que se niega a morir y uno que no ha encontrado la forma de nacer. Somos producto de todas las insatisfacciones acumuladas, que no pueden seguir así sin que comiencen a romperse cosas. Eso es lo que está ocurriendo, se están rompiendo cosas en todas partes. Y en esa clara transición que vivimos, estamos familiarizados con el mundo que conocemos y que se nos va de las manos, se nos está disolviendo como en una película, ¿verdad? Sería interesante una serie donde vemos el presente que se disuelve en medio de todos estos caos. Y el miedo y la angustia en presencia permanente en las sociedades y en los humanos, ¿verdad? Añadirle la crisis climática y vivimos en miedo, ¿verdad? Ese es un elemento también a tomar en cuenta, porque nos Lo, deci lo decís muy bien, Mimi, miedo y negación, Mimi, porque negación. y, ne y negación. No queremos aceptar que estamos pariendo. El mundo que nos espera está siendo perfilado por nuestras incertidumbres que se encadenan y va a depender de cómo se resuelvan. De una forma, las crisis actuales se van a ir resolviendo una por otra, una por una, pero caso por caso, cada respuesta que ocurra nos conduce a nuevas preguntas. La falta de claridad descansa en eso. Por eso yo decía que el encadenamiento de nuestras incertidumbres es un tema muy claro. Yo voy a poner 3 ejemplos para retomar también un poquito lo que hablamos la vez pasada. Por ejemplo, la guerra de Ucrania. ¿Cuál será su resultado? ¿Y qué consecuencias tendrá ese resultado? Parece evidente que Ucrania jamás volverá a ser la misma. También es claro que no podrá de ninguna manera recuperar sus territorios, que actualmente están bajo dominio ruso y parece ser que es perdiendo espacio cada vez más. Pero ¿qué significa eso? ¿Se descalabrará de repente el ejército ucraniano como fue el caso de Afganistán? ¿O más bien la locura se va a imponer y va a ser capaz los Estados Unidos de seguir esa guerra? Y si así ocurriera, ¿qué consecuencias va a terminar teniendo para la Unión Europea y para las relaciones geopolíticas del mundo? Y para Iguales el papel interrogantes, de Rusia y Estados Unidos, ¿verdad? En el liderazgo mundial y para China. claro, como antesala, ¿verdad? Como capítulo de ese programa. ¿Ah? Cada forma de responder a las preguntas del presente no nos conduce a respuestas, conduce a nuevas interrogantes. Otro ejemplo que yo pondría del encadenamiento de interrogantes es la Unión Europea.
En la guerra de Ucrania, la Unión Europea se precipitó a colocarse bajo total dominio de la política exterior norteamericana y las consecuencias de semejante opción han sido absolutamente nefastas para su economía, para su política, para sus sociedades y para su sentido de futuro autónomo. Recientemente estaba leyendo cómo el liderazgo de cada país de la Unión Europea ha caído de una forma brutal y el último que está cayendo es el de Macron, que ha sido prácticamente despedazado en los últimos días. Y aquí la primera interrogante sería si ese estado de sumisión europeo es sostenible. Si no se van si esos pueblos tan cultos no se van a rebelar a seguir simplemente la conducción de los Estados Unidos. Si será posible que Europa recupere algún sentido de autonomía estratégica. En ese caso, ¿cuál sería el sentido que tomaría? ¿Para dónde se movería? ¿Qué consecuencias tendría en las relaciones internacionales? Pero bueno. Y si no se mueve para el sentido o el lado positivo, Europa se moverá como lo hizo en la Segunda Guerra Mundial para el lado oscuro, ¿verdad? Es decir, que está ahí presente también, Fausto, ¿verdad? La extrema derecha fascista está renaciendo en Europa. Es lo que es la fuerza de mayor crecimiento. Y como es tu costumbre, me quitaste la palabra de la boca. Yo estaba por decir que si siguen las cosas así, ¿cómo se aceleraría la descomposición política europea? Y el monstruos aparecen, los monstruos de Gramsci aparecen antes de que nazca la nueva realidad. Sí, la nueva realidad nace como un niño muy tierno y muy frágil, ¿verdad? El tercer ejemplo es la crisis actual en Medio Oriente, con Israel bombardeando implacable la población civil de Gaza. Es una masacre genocida a cielo abierto que se ha convertido en un macabro espectáculo a vistas y oídas de toda una generación humana. Mimi, pensémoslo, es toda una generación humana que está viendo cómo el poder político, los poderes políticos del mundo están permitiendo una masacre a cielo abierto. Pero además de los bombardeos, nunca olvidar que les cortaron el agua, los alimentos, la electricidad, ¿verdad? Es decir, que la gente se está muriendo poco a poco, que en unos días caerán como moscas en las calles, Sí, ¿verdad? Mimi, eso es verdad, pero nada es más gráfico que esas bombas cayendo y cada día aumentando mil más, mil más, mil más, aumentando el número de muertos. Un amigo nuestro escribió un artículo reciente, Alan Pérez, que me enviaron ustedes, y yo estaba viendo que ya el número de las cifras de muertos que menciona en ese artículo, que es muy reciente, se queda muy corta. Bueno, el problema que yo decía es qué cicatrices dejará a la conciencia humana internacional lo que estamos viviendo. ¿Qué cambiará en la conciencia espiritual del ser humano? Y luego logrará ¿Qué imponerse karma arrastrará por un siglo como mínimo? Sí, no, realmente en la Segunda Guerra Mundial se estaba produciendo un genocidio, un holocausto que nadie veía, lo habían ocultado. Y por lo menos existía una fuerza internacional que estaba en guerra contra esa barbarie. Pero ahora no. Y entonces la pregunta es, ¿logrará imponerse la política genocida contra el pueblo palestino a pesar del escándalo mundial? ¿Podrá la humanidad? ¿Tendremos la capacidad, la caradura de seguir como si no hubiera ocurrido semejante tragedia? ¿Podrán las relaciones internacionales seguir igual? Bueno, el problema que nos planteábamos la semana pasada era que cada una de esas situaciones de crisis eran parte de una narrativa mundial que les confiere un sentido histórico de encadenamiento racional. Cada uno de esos procesos
podían de alguna manera intelectualmente vincularse en un sentido histórico común, es decir, en una especie de libro, como decíamos la vez pasada. El gran historiador Jan Kershaw, que yo leo muchísimo, reunió, por ejemplo, todas las crisis europeas y mundiales desde la Primera Guerra Mundial hasta la Segunda en un solo concepto, en un solo libro, y le llamó Descenso a los infiernos. Los que iniciaron la Primera Guerra Mundial le llamaron a esa guerra la guerra que acabará toda la guerra. Sí. Y Kershaw dijo que la paz de Versalles fue más bien la paz que vino a terminar con todas las paces. La paz que inició todas las nuevas guerras. Yo proponía hacer lo mismo que Kershaw y encontrar la narrativa unificadora de las crisis que vivimos. La pregunta fundamental es, ¿vivimos una crisis? ¿Crisis de qué? Es una crisis, habíamos dicho la vez pasada, de gobernanza mundial. En tres grandes ejes temáticos que vos mencionaste, crisis del debilitamiento del liderazgo internacional de Estados Unidos, crisis de la autonomía estratégica de la Unión Europea y la crisis de la búsqueda de una salida a esa crisis que se manifiesta con el realineamiento identitario propio de los grandes países que representan grandes civilizaciones del sur global. Nos quedamos la semana pasada en el análisis parcial de la crisis del liderazgo mundial de los Estados Unidos. Y vimos cómo esa crisis se manifestaba en la guerra de Ucrania. Habíamos mostrado la forma en que la guerra de Ucrania manifestaba el debilitamiento del liderazgo de Estados Unidos. No volveremos a eso, pero voy a repasar muy por encima los aspectos del debilitamiento del liderazgo de los Estados Unidos que están quedando manifiestos en la guerra de Ucrania. Y primero, en la guerra de Israel. No, voy a entrar a eso un poquito más. Pero en la guerra de Ucrania, colocándome en la guerra de Ucrania, primero, liderazgo de convocatoria. La premisa para derrotar a Rusia era postrarla económicamente con sanciones, pero no tuvo el liderazgo de convocatoria para lograr que los demás países implementaran el aislamiento económico de Rusia y fracasó. Segundo, debilitamiento del liderazgo monetario, porque las sanciones han debilitado el posicionamiento político del dólar. La humanidad está cansada ya de sanciones. No solo no funcionan, solo debilitan y hacen daño y benefician solamente a los Estados Unidos. Luego, debilitamiento del liderazgo financiero. Tienes una maquinita para hacer dólares, pero el gasto militar ha terminado acentuando todavía más la deuda norteamericana, que ya llega al 96% del PIB y cuyo servicio ya le cobra el 26% al presupuesto federal, llegando casi al 30% si se aprueban todas los nuevos gigantescos paquetes que está presentando Biden. Luego, debilitamiento, esto lo apuntaste vos muy bien, del liderazgo militar, porque su estrategia militar ha sido un total fracaso. Pero fundamentalmente, Mimi, porque el propósito de las guerras norteamericanas no es ganarlas, es hacerlas y mantenerlas. Porque y las guerras... el armamento que probaron en esas guerras. Y mantenerlas como instrumento keynesiano de gasto público. Su industria de guerra necesita guerra. Yo te envié hace poco las palabras de Blinken, por favor, diciéndole al Congreso, aprueben esta ayuda. Si esta plata no va a llegar a Ucrania, el 90% se queda en Estados Unidos. Diciendo, creando nuevos empleos. ¡Qué barbaridad! ¡Qué descaro! ¡Qué descaro! ¡Qué descaro! Decir que esta guerra en realidad está creando empleo. Creando empleo en Estados Unidos y riqueza, redistribución en Estados Unidos. Sí, yo me sonrío porque... Por no llorar, me río por no llorar. Me río por no llorar. Bueno, después el debilitamiento del liderazgo de conducción constructiva, porque el liderazgo político norteamericano hace tiempo no construye nada, Mimi, no hay ninguna iniciativa constructiva. Mira, a comienzos de
después de la caída del muro de Berlín, construyó la Organización Mundial de Comercio. Es decir, fue consolidando Segunda Guerra nueva, Mundial nueva, nueva, construyó las Naciones Unidas, por y Dios. sí, ¿no? Y todo el sistema de Bretton Woods, etcétera. Ya no construye nada, no mejora. Pero no solo no construye, sino que lo que construyó antes lo sabotea ahora. La condición básica de sostenibilidad de un liderazgo internacional es el mejoramiento de los países que conduce. El liderazgo norteamericano no mejora a nadie, a todo mundo debilita. Ve La Europa, guerra, crisis sí, económica actual, quemando carbón, como decías vos en el programa pasado, en este invierno, ¿verdad? Por el seguir. peor, el peor carbón, el liñite, el peor carbón que están quemando. De todas esas características se deriva que la crisis de Ucrania, lo habíamos dicho, ha evolucionado hasta convertirse en la mayor catástrofe política, económica y militar de Estados Unidos y de la OTAN. Aquí, Un porque minuto, como, Fausto. sí, un minuto. Kissinger acaba de morir a los 100 años, por eso quiero recordar una anécdota. En noviembre del 68, junto después de la elección de Nixon, un periodista le preguntó a Kissinger qué beneficios obtenían los países con las intervenciones de los Estados Unidos. En esos momentos no era secretario de Estado, apenas estaba siendo electo Nixon y Nixon todavía no pensaba en Kissinger. Entonces la respuesta de Kissinger es la respuesta de un académico. Había 540,000 tropas norteamericanas en Vietnam y Kissinger respondió: poco a poco se propagará un concepto. Ser enemigo de los Estados Unidos es algo muy peligroso, pero ser su amigo puede llegar a ser fatal. Fue una profecía de los estragos de siempre. Abandono a los países y líderes patrocinados por Washington. Con el paso del tiempo, aquella cita se hizo famosa. Ya no es una hipótesis, es un verdadero aforisma. Ser amigo de Estados Unidos es fatal. Si querás, cortamos acá. Vamos y regresamos con ustedes en unos minutos. De nuevo con ustedes, nuestro programa de hoy mantiene, da seguimiento al programa de la semana pasada, el caos en un mundo sin gobernanza, o como lo llamó ahora Fausto, encadenamiento de los diferentes incertidumbres para el cambio. Muy largo como título, pero muy esclarecedor. Fausto, estabas con Kissinger y su Sí, famoso... claro. Ser amigo de Estados Unidos es fatal. Dijo cuando todavía no era secretario de Estado y se volvió él mismo en profeta, porque en Vietnam el mismo Kissinger dirigió el abandono de Vietnam del Sur. En Pero bueno, Chile hizo... después, sí, sí. Después le pasó a Irak, después le pasó a Afganistán, después le pasó a Libia y bueno, le está por pasar a Ucrania. Yo no me metí en más elementos de la vida de Kissinger, solo en el elemento ese de su mensaje profético autocumplido, ¿verdad? Porque lo llevó a cabo él mismo. Desde el punto de vista funcional, Ucrania ya perdió la guerra, pero en realidad era una guerra de procura entre Estados Unidos y la OTAN contra Rusia. Si Rusia hubiera perdido, estaríamos en otra cosa. Los cálculos eran la caída de Putin, la disolución de la Federación Rusia, el fortalecimiento de los Estados Unidos, que se está preparando para enfrentar a China en un segundo tiempo. Pero no es eso lo que está Salió la pasando. venada careta, dirían nuestros campesinos. El Ah, reverso de la medalla fue lo que obtuvieron. exactamente. La OTAN perdió la apuesta. Ucrania Desplazada descubrió la paradoja de Kissinger. Le voy a decir, descubrió lo fatal que puede ser amigo de Estados Unidos. Bueno, la guerra debe terminar, pero a la administración del presidente Biden no le basta todavía y necesita que Ucrania siga sufriendo por lo menos hasta las siguientes elecciones. No puede presentarse a las elecciones con otra derrota después de la de Afganistán. Eso nos con lleva la a... crisis humanitaria generada en Israel, que ya ha producido voces importantes disonantes en su partido demócrata.
Sí, y eso nos lleva a otro capítulo de esta narrativa, que es la debacle política interna norteamericana. Es otro aspecto del debilitamiento internacional del liderazgo de los Estados Unidos, pero no lo vamos a ver en estos momentos. Tal vez si nos da tiempo al final, que no creo. Pero Mm. bueno, y luego estaba pendiente el tema del Oriente Medio. Estados Unidos perdió aplastadoramente su legitimidad moral. Mientras Israel bombardea incesantemente la población civil a vista y oída de todo el mundo, ya sabemos, con, con decenas de miles de niños, ancianos, mujeres asesinados, como si los hombres jóvenes no tuvieran el mismo valor. Los Estados Unidos aparecen diciendo que se detenga la masacre y al mismo tiempo poniendo un veto al alto al fuego. Se trastoca su sentido de credibilidad. Es la paradoja discursiva norteamericana. Te doy bomba, pero detener los bombardeos. Entonces, la hegemonía de los Estados Unidos perdió capacidad de conducción, no la tiene, ya no conduce. En la crisis de Oriente Medio, esto necesitaba de alguna manera decirlo, el liderazgo norteamericano está conducido no por Biden, no por Sullivan, no por Blinken, está conducido por el presidente Netanyahu. ¿Acuerda la frase que yo señalé el programa pasado? Netanyahu dirigiéndose al Likud. Tienen que mantenerme a mí porque voy a ser el único que puede parar el Estado palestino y eliminar esa posibilidad. Biden me dice que no invada, yo invado. Biden me dice que no bombardee hospitales, yo bombardeo. ¿Quién maneja el liderazgo? Yo manejo el liderazgo. Yo lo conozco, dijo. Yo conozco Aumentaba. a Biden, sé cómo manejarlo y sé cómo hablarle al pueblo de los Estados Unidos. Exactamente. Esa fue la parte completa de tu ilustración de la vez pasada. En realidad, Estados Unidos ha renunciado a un liderazgo autónomo en la región. Y nada ilustra mejor esa pérdida de autoridad moral de la política exterior norteamericana que el breve comentario de Oscar Arias después del último veto al alto al fuego en Gaza. Eh, lo leo porque es muy corto. Escribió: el embajador de Estados Unidos en la ONU vetó un alto al fuego en Gaza. 13 miembros del Consejo de Seguridad se mostraron a favor. El Reino Unido se abstuvo. Y luego añade Oscar Arias: para mí esto es un mensaje de la administración Biden al mundo. No nos importan los derechos humanos. Fuertísimo. Pequeño, corto, contundente y en boca de él, fuertísimo. Ya me imagino lo que le ha caído encima con esa frase. Existe una segunda narrativa de los acontecimientos y entremos a ella. Es decir, el lugar de la Unión Europea en el mundo ha sido de una influencia benéfica extraordinaria. Y queremos ver qué es lo que está pasando. Los países de lo que hoy es la Unión Europea eran la Comunidad Económica Europea, habían ido forjando frente a la Unión Soviética una política exterior diferente a la mera confrontación impulsada por Washington. Desde De Gaulle en Francia se buscaba tener autonomía estratégica frente a los Estados Unidos. En Alemania, el gobierno socialdemócrata, yo le diría glorioso, de Willy Brandt, impulsó esa política conocida como Ostpolitik, política hacia el este, es decir, hacia la Unión Soviética. Se trataba de buscar convergencia de intereses económicos y comerciales entre Europa y la Unión Soviética. Se basaba en el carácter complementario de sus economías y también de su historia. Riqueza de energía y materias primas en la Unión Soviética, con un gran mercado, avance tecnológico, industrial y financiero en la Comunidad Europea. Cuando cae el muro de Berlín, se estableció con la Federación Rusa una simbiosis virtuosa que permitió que Alemania se convirtiera en el gran motor económico y competitivo de la Unión Europea. Era su vocación natural. De hecho, en la historia, Rusia siempre se ha comprendido a sí misma europea.
Y así había sido comprendida por la comunidad internacional. Así la leemos, así nos la enseñan todavía en secundaria. En ninguna escuela de secundaria enseñan que Rusia es un país asiático. Y Putin, debemos confesar, hizo enormes esfuerzos para ser aceptado de vuelta como un miembro de la OTAN o de la sociedad europea, ¿verdad? Y fue rechazado. Fue invitado, no fue rechazado, es curioso. Es una cosa compleja, porque esto está completando el giro. Putin fue invitado a dirigirse al Bundestag. En su salida invitó a una alianza estratégica complementaria con Alemania y con la Unión Europea. Y cuando en 2008 Bush propuso que la OTAN se extendiera a Ucrania, Alemania y Francia saltaron y dijeron no, ponemos un veto. Dijeron que eso equivaldría a un enfrentamiento bélico con Rusia. Bueno, Putin también lo dijo luego, semanas después en Múnich. Cuando se produjo el golpe de Estado del Maidán, ahí tenemos nosotros a la Victoria Nuland claramente burlándose de la Unión Europea. Bueno, entonces estaba diciendo que cuando se produjo el golpe de Estado del Maidán y la anexión de Crimea en 2014, saltaron Francia y Alemania con el cuarteto de Normandía y encontraron en los acuerdos de Minsk una solución pacífica de los conflictos entre Rusia y Ucrania. Neutralidad de Ucrania y autonomía administrativa del Donbass era lo natural, era lo esperable, lo completamente a tono con los intereses de la Unión Europea. O sea que no le dijeron que no a No, Putin. y Y tenés de hecho, razón, en las negociaciones de Merkel con Rusia, el oleoducto, la distribución del gas ruso a través de Alemania para Europa, todo lo contrario, o sea, Rusia se acercaba a Europa y Europa comerciaba bien con Rusia, ¿verdad? efectivamente, no le dijeron que no. Y es más, durante el gobierno de Trump, le advirtieron a la Merkel que detuviera el Nord Stream 3. Y dijo, no, señor, no lo vamos a hacer. O sea, no le Entonces dijeron que lo no a Putin. volaron, entonces lo volaron. Bueno, pero esa política europea entraba en contradicción con la política de Estados Unidos, que siguió conspirando, buscando un enfrentamiento. Mientras tanto, no uno, Mimi, ni tres, sino 5 gasoductos llegaban a Europa desde Rusia. 3 en el Atlántico Norte y 2 más a través de Ucrania, por la vía terrestre. En cambio, en la guerra de Ucrania, la Unión Europea se plegó a la política de enfrentamiento de la OTAN. Lo militar dominó lo político, y como la guerra es la continuación de la política, en realidad lo que ocurrió fue un giro político monumental. Se unieron al carro bélico norteamericano, se sumaron a las sanciones de Rusia y, como en tus palabras lo pongo, se dispararon en el pie. Al dejar de comprar abundante y barato gas natural ruso, quedaron dependientes de las ventas de gas licuado norteamericano. Eso les hizo perder competitividad y cayeron en una grave recesión económica. Se dice que es la más grave desde la Segunda Guerra Mundial. Añadirle a eso las migraciones producto de las guerras, ¿verdad? Que ha llegado a Europa y que han producido una crisis ahí de identidad, una tormenta. Así es. La Unión Europea en Ucrania abandonó su vocación natural como instancia de mediación en busca de la paz, lo que hicieron en Centroamérica, Lo que y hicieron perdió casi en todo lado, la en todas difusión partes. de los derechos humanos y la búsqueda del desarrollo y la paz. Se desdibujó el rostro europeo. Es decir, no se desdibujó, se pusieron una máscara de Halloween. Y mientras tanto, vos lo dijiste, la guerra de Estados Unidos en Oriente Medio desataron inmensas olas migratorias, provocaron el surgimiento de la derecha xenófoba. Europa,
la Unión Europea entró en crisis de representación política y país por país ha ido renunciando a sus más importantes contenidos civilizatorios, con un sistemático retroceso político en todos los escenarios. ¿Cómo duele ver a los países del norte por Dios. convertidos en xenófagos? Y ¿Cómo convertir duele ver a Finlandia sumada al carro de la OTAN? el país más Pasó, feliz del mundo, el país que tenía resuelto todo, el país sin cárceles, ¿verdad? El único país que los delincuentes los reintegra a la sociedad sin problemas. Por poner un ejemplo, ¿verdad? A la flauta. y Suecia, bueno, Dinamarca, qué tristeza. Bueno, Anda, todo eso es producto de su capitulación estratégica a los intereses de las empresas bélicas norteamericanas. Y se ha involucrado en lo más estúpido, en las sanciones tecnológicas a China. Lo último que acaba de pasar es la Meloni, que acaba de renunciar a renunciar nada menos que a formar parte de la Ruta de la Seda. Era el primer país europeo que se había integrado y acaba de rechazar este tratado y acaba de ser premiada. Inmediatamente la premiaron. Fue el primer país en que le aceptaron el uso del dinero que había sido destinado para compensar el COVID. Bueno, en Oriente Medio también Europa se sumó al carro agresivo de Israel. Y lo único que queda es cuestionarnos si esa situación es permanente, es sostenible, como yo decía antes, si los pueblos van a aguantar eso, o si en un punto va a haber un efecto de rebote. Yo en las condiciones actuales veo todo lo contrario, más bien va hacia la derecha. Es un movimiento europeo reversivo que no tiene sombra de revertirse. Todo apunta a un fortalecimiento de la extrema derecha que se suma a profundizar la crisis mundial. Y entonces nos quedamos con una con, lucecita en el mundo, una pequeña luz, bueno, una gran luz que viene por el lado de China, ¿verdad? Y una lucecita del resto de los países del sur global que empiezan a buscar su propia identidad y su propio camino. sí, nos quedamos con la tercera narrativa de las crisis regionales actuales, el debilitamiento del liderazgo hegemónico de los Estados Unidos y la renuncia de Europa a encontrar su propio camino estratégico crea una paradoja política para el resto del mundo. Los países orientadores están desorientando. Quien debería unificar las naciones con propósito civilizatorio organiza el desorden con un proyecto confesado de confrontación programada que puede llevar al mundo al holocausto. Y el comercio mundial, basado en un sistema monetario políticamente neutro, se convierte en un campo de batalla. Todo está siendo dirigido hacia la guerra y la confrontación. Un general del Pentágono, no recuerdo su nombre en este momento, lo señalamos en un programa anterior, dijo que estaban preparando la guerra con China para el 2030. No es que sea cierto, pero él en una conferencia habló de que estaban preparándose para la guerra con China en el 2030. No, yo le creo, yo le creo. Lo que pasa que, como dice Shakespeare, entre el cielo y la tierra hay muchas más cosas que lo que se encierra en tu filosofía, Horacio. Entonces ocurre lo esperable. Los pueblos del sur global, que constituyen la inmensa mayoría de la especie humana, se cuestionan la paradoja de la hegemonía desquiciante de los Estados Unidos. Bajo su conducción, el mundo se acerca cada vez más al borde del desastre. Y entonces los grandes países del mundo, los grandes dirigentes,
se preguntan a dónde nos lleva esta conducción. Es la paradoja del momento actual. La guía ya no guía. La conducción ya no conduce. Las ideas directrices de la civilización ya no están a la deriva. Y entonces el mundo necesita encontrar alguna forma de entendimiento internacional que reconstruya un futuro, un sentido compartido de futuro sin hegemonías. Y creo que esa es una forma de entender a los BRICS como parte de una reacción a la crisis de liderazgo, como una reacción a la hegemonía belicista peligrosísima. Es que descubrieron con China que pueden desarrollarse, Mimi. Descubrieron que ese cielo no es tan lejano, pero no se podrán desarrollar si el mundo se dirige a la guerra. India vio el ejemplo de desarrollo maravilloso de China y quiere hacer lo mismo. Brasil vio eso, Turquía vio eso, o sea, están viendo la posibilidad de convertirse ellos también en potencias. África, Claro, claro que sí. con una autonomía enorme, Sudáfrica, política en relación a Occidente. Impresionante. Por eso, no está claro el futuro que tendrán, pero aunque sea de forma previsional y aunque estén todavía en las fases incipientes, su fuerza no puede medirse en lo que son ahora, sino en lo que significan. Y lo que significan tiene más fuerza y más futuro que el que proyecta su escaso entendimiento contradictorio actual. Su fuerza no debe medirse en niveles financieros, organizativos o por la estructura que adopte y si tiene banco y si ya puso una moneda. No, su fuerza es su proyecto. Es una idea necesaria cuando las lógicas tradicionales hacen agua. Su fuerza nace de la crisis de hegemonía del G20. Representa la insatisfacción de un mundo empujado a una dañina confrontación. Como todo, son apenas potencialidad y lógicamente puede ser frustrada. Vos lo dijiste, soy un rayo de luz que puede ser apagado por la tormenta, pero es lo mejor que tenemos, es lo mejor que está ocurriendo. Son los bárbaros amenazando Roma, pero Yo de no, ahí yo no, nacieron los europeos. yo no le diría así. Yo no le diría así porque de alguna manera la imagen de los bárbaros eran las fuerzas que destruían la civilización que se había creado. Estos son los que están recuperando la civilización, son los que están construyendo esperanza, son los que están señalando el reclamo universal de un nuevo orden que corresponda con la necesidad histórica de un progreso humano que corresponda con el maravilloso progreso tecnológico que estamos teniendo. Y, y más o menos estamos casi por acabar, pero muy rápidamente terminaría en los Estados Unidos de nuevo, en el desbarajuste político interno. Su signo dominante es la debilidad atroz del Ejecutivo y un posible retorno de Trump como incógnita posible. Pero si se piensa bien, la consigna de Trump apunta exactamente a lo que estamos hablando. La consigna de Trump es una confesión de su debilitamiento. Dice, Make America Great Again, es decir, hacer América grande otra vez, es decir, No estamos está siendo grandes. no estamos, Fausto, exactamente. creo que gastamos todo el tiempo que tenemos. Tristemente, ni Ok, siquiera para una frase mejor que la de Trump para cerrar. A todos ustedes, muchísimas gracias y nos vemos el próximo miércoles. buenas tardes, Mimi.